He invitado a participar a un amigo, pastor muy querido, es el pastor Juan Carlos Faría. Él ha estado un tiempo, como saben, en los Estados Unidos y lo tenemos de paso. Él dice, toco y me voy, así que creo que pronto ya levanta vuelo para su destino misionero en España. Así que, si quieres escucharlo a Carlos, bueno, presta atención porque después únicamente por internet te vamos a poder. Así que, Carlos, vení para acá. Dios te bendiga. Gusto poder escucharte. Gloria a Dios. Qué gozo indescriptible poder estar acá. Realmente es un alto privilegio cada vez que uno puede participar con los hermanos y en la convocatoria que Dios hace 3 veces al año, a los cuales últimamente Dios me está permitiendo junto con mi esposa estar en esta, pero en los últimos tiempos, pero es una gracia de Dios poder estar aquí. Estamos tan felices y tan honrados que tanto el pastor Lorenzín como el pastor Eduardo me hayan invitado a poder compartir aquellas cosas que Dios viene hablando a su corazón, como también lo hace con el mío. Así que muchas gracias. En esta mañana deseo mandar un saludo muy cordial, un abrazo muy grande a la Iglesia de Estados Unidos, a la Iglesia de Atlanta, que tanto nos cobija, nos ama, nos cubre, satisface a muchas de nuestras necesidades, a la Iglesia de Clewiston, que quedó allí en nuestro paso por ese lugar. Estamos tan agradecidos, como también a la Iglesia de España. Allá vamos España, en obediencia a Dios y con la gracia de Dios. Así que a todos ellos, como también a todos, como dijo el pastor, que nos están viendo, les mandamos nuestro abrazo y nuestro amor en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y aquí que una vez más esta mañana, por la gracia de Dios fui a ese lugar y volví a escuchar lo mismo, como lo vengo haciendo en estos días. Toda la tierra está llena de su gloria. Y parecía que esa voz que venía del cielo quería impregnarlo en mi espíritu y en mi corazón para decir, sube acá y mira lo que dice el cielo. Toda la tierra está llena de su gloria. No es lo que estás viendo, si bien es una realidad, pero toda la tierra sigue estando llena de su gloria, porque Él, como decía nuestro hermano, en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, lo hizo todo y lo llenó todo una vez y para siempre. Los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Algunos dicen, ¿dónde está su gloria? Es bueno que alguno le pueda dar la respuesta y quizás habrá muchas respuestas al respecto, pero yo sé lo que está diciendo el cielo, toda la tierra está llena de su gloria. Mientras algunos dicen, ¿dónde está el río? Dios sigue diciendo en su palabra, hay un río. Mientras algunos dicen, no hay, Dios está diciendo, hay. Hay un río. Hay un lugar junto a mí. En mi presencia hay plenitud de gozo. En mi casa hay bienes y abundancia.
Falta la palabra. En mi casa hay. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra en la palabra de Dios. Y está allí en el libro de Génesis, capítulo 37. No veremos versículo por versículo, pero como la historia es muy conocida por todos ustedes, ¿quién no la habrá leído? ¿Qué escuela dominical a través de su maestro no la habrá dado a los niños? Pero en cierta forma déjeme que lo pueda llevar a través de los capítulos y de los versículos, quizás espaciadamente, pero en el concepto general de lo que deseo compartir esta mañana con ustedes. Allí, en el libro de Génesis, nos cuenta la historia de Jacob y sus hijos. Allí podemos ver desde el versículo 1 cómo Jacob habita en la tierra de Canaán, donde había morado su padre Isaac. Un poco cumpliendo la palabra, teniendo la promesa de Abraham, viendo la actitud de su padre Isaac, y luego él volviendo de sus avatares de la vida, ya con toda una familia, con hijos, con nietos, con ganado, moraba en ese lugar, en la tierra de Canaán. Parecía que la tierra prometida ya estaba bajo sus pies. Uno de sus hijos, José, como nos dice ahí la Escritura, tenía 17 años, nos dice el versículo 2. Y ayudaba a sus hermanos ya mayores que él a apacentar las ovejas de su padre. Porque en realidad lo que hacían los hijos eran apacentar las ovejas del padre, no eran de ellos. Como saben, cada uno de los hijos de Jacob tenían sus características especiales y particulares, las cuales, si uno sigue leyendo la Escritura hasta llegar a Apocalipsis, a través de los años se van a ir desarrollando más y más, y sus nombres quedarán perpetuados, como nos dice el libro de Apocalipsis, a través de las edades en la Nueva Jerusalén. Ya que allí en el último libro de Revelaciones nos dice que la ciudad celestial tiene 12 puertas que lleva inscriptos los nombres de cada uno de ellos. Pero en realidad este es un poco el comienzo de la historia. Apocalipsis es un poco el final de la historia. Este es un poco el comienzo de la historia de ellos. En este relato vemos como Jacob, nos cuenta allí en el versículo 3, que amaba a José más que a todos sus hijos. Así nos dice la Escritura. Y con una particularidad, en este amor que le dispensaba, no porque José hubiera hecho algo distinto a ellos, lo vistió con una túnica de colores, de diversos colores. Así nos dice la Escritura, que le hizo una túnica de diversos colores. Donde miraras a José, podías ver en él esa túnica, ese manto, esa diversidad de colores que había sido dotado por un vestido que el Padre le había dado de pura gracia, simplemente porque lo amaba. Así dice la Escritura. No era mérito de él, era un regalo de su Padre en virtud al amor que él tenía por su Hijo. Así podemos verlo. Cuando vas leyendo y desgranando
los versículos, nos dice que sus hermanos, al ver este amor que el padre le tenía, pese a que José servía a sus hermanos y los ayudaba, así como nos dice en el versículo 2, él dice que los ayudaba, el padre lo enviaba y él los ayudaba. Nos dice ahí en el versículo 4 que por alguna razón José no les caía bien. Dice que lo miraban y lo aborrecían. Había algo que en ellos, por alguna razón, pese a ser su hermano, dice que los aborrecía. José no les caía para nada bien. Y a su vez, cada vez que se dirigían a él, no le podían hablar pacíficamente. Así dice la Escritura. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Siempre había algún reproche. Siempre había algo de lo que él hacía que a ellos no les gustaba. Siempre había algún motivo para iniciar alguna disputa. La palabra en el original dice que a veces parecía que lo trataban como un contrario, en vez de pertenecer a la casa. Sin embargo, ellos eran pastores avesados de ovejas, nos dice la Escritura, reconocidos por su padre para ello, e indudablemente por la gracia de Dios. La bendición estaba sobre ellos, ya que si bien, repito, las ovejas eran de su padre, ellos hacían su oficio y eran bendecidos. Pero pese a que su hermano José, como puedo ver, los ayudaba en su oficio, no querían que estuvieran con ellos y lo aborrecían, lo chicaneaban, diríamos en la Argentina. Le hablaban ásperamente. Quizás había una pregunta entre ellos, no sé, esto es algo que yo me imaginé. ¿Cómo sin hacer mucho, haya obtenido el amor y la gracia de nuestro Padre de esta manera? Y encima le dio una túnica con esta diversidad de dones, con esta diversidad de colores. José igual sabía que si algo tenía, no era por mérito propio. No había podido desarrollar gran mérito. Y una forma de demostrar este agradecimiento al Padre era hacer todo lo que el Padre le mandaba hacer. Si tú lees la historia es interesante. Dice que donde Jacob lo mandaba, ahí iba José. Y pese a que sus hermanos, no lo pasaban, no tenían mucha atención para con él, para él siempre era un privilegio ir a ayudarlos y servirlos. Pero un cierto día hubo algo que agudizó más esta tensión. ¿Te recuerdas la historia, no? Esta relación, ya que no era muy buena por parte de los hermanos con José, sin pedirlo, sin merecerlo, Dios le da un sueño, le da una visión. Y este sueño quedó plasmado en su alma, tan profundamente en su ser, esta visión quedó plasmado en su ser, que lo primero que hizo, como ustedes ya conocen la historia, fue ir, ¿y a quién se lo va a contar? A su familia. Le contó la visión a su familia, a los suyos. Se los dijo a sus hermanos y esto hizo que sus hermanos no solamente lo aborrecieran, aparte no le hablaran pacíficamente, sino que a partir de ese momento, dice la Escritura, que comenzaron a tenerle envidia. A él, que ni ovejas tenía prácticamente, que se dedicaba a ayudar. Increíble, si consideramos que toda la posesión de José era el amor de su padre, un manto y una visión.
En apariencia era nada comparado a todos sus amados hermanos que tenían ovejas, servían a su padre, comían del fruto de ellos, crecían y prosperaban ellos, su casa, sus ganados, sus hijos. ¿Por qué digo amados hermanos? Porque pasado un tiempo ellos se van muy lejos. Un lugar llamado Siquem, nos dice allí, en el versículo 12, a apacentar las ovejas de su padre, porque ellos también obedecían a su padre. Y era como a 100 kilómetros de distancia de donde ellos vivían. Y mientras ellos se fueron y acamparon, José se quedó con su padre, y en medio de esto recibe la orden de su padre de ir a visitar a sus hermanos para ver cómo estaban. Y él, por el amor a su padre y a sus hermanos, y ya vamos a dar cuenta por qué era amor a sus hermanos, solo agarró su vianda, sus cosas, y se caminó casi los 100 kilómetros. Porque el padre le dijo, ve a tus hermanos y preguntan, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las ovejas? Y él lo hizo. Se hace difícil ir a un lugar donde uno no es bien recibido. Ella sabía que lo aborrecían. Ella sabía que no lo trataban bien. Pero indudablemente Dios había puesto en él un amor por sus hermanos. Y aparte era tanta la obediencia al padre que no interesó eso. Dijo, papá, si vos me lo pedís, yo voy. Y él agarró y salió. Y se fue. Y solito tomó su vianda y emprendió, una larga caminata de 100 kilómetros en busca de ellos para saber de su paradero en obediencia al papá. Hago mención del amor de José hacia sus hermanos, porque nos dice el relato de las Escrituras en su original, en el versículo 15, que cuando él llega a Siquem no los encuentra. Ellos se habían movido un poco más, se habían ido hasta Dotán. Y se encontró buscando a los hermanos y no lo hallaba. Y su corazón empezó a angustiarse. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hermanos queridos? Yo tengo que ir con una respuesta a mi padre. Tengo que saber cómo están ellos, cómo están las ovejas. Y dice que lo halló un señor, y en el original dice esa palabra que los buscaba. Dice que los buscaba con una profundidad de angustia como alguien que ama. Se podía haber vuelto y haber dicho, viejo, vos me dijiste Siquem, no están, salieron bajo de tu cobertura, no es problema mío. Pero dice que alguien los vio y dijo, están allá, un poco más lejos. Y él dijo, presurosamente, fue hasta el lugar y los halló. Nos cuenta el relato que apenas lo vieron a sus hermanos de lejos, en un lugar llamado Dotán, sin dejarlo hablar ni saludarlo, antes que llegara a ellos, empezaron a conspirar, dice la Escritura, para matarlo. Diciendo, mira quién llegó. Llegó el soñador, el hombre de la visión. Saquémoslo del medio. Todos sabemos la historia. La habrán leído tantas veces, tan conocida. De cómo Rubén, su hermano mayor, lo libró a José de que lo maten. Y nos sigue contando y nos sigue relatando todo el capítulo 37, y nos dice allí en el versículo 23 que luego de quitarle el manto que tanto les causaba conflicto,
Lo echaron en una cisterna y esperaron. Miren, ese manto les molestaba. Lo podían haber tirado a la cisterna con manto y todo. Sin embargo, le sacaron el manto ahí y lo echaron ahí adentro. Y dice que viendo que pasaban unos mercaderes, madianitas ellos, por consecuencia, medios parientes de Jacob, porque no sé si recuerdan que Madián era un descendiente de Abraham a través de Cetura, su mujer que tuvo al final, ahí nació Madián. O sea que vendieron al hombre de la visión, al hombre que tenía el sueño, lo vendieron a unos parientes que pasaban por allí. Vendieron al hermano que les molestaba por sus sueños, por su manto, por el amor del Padre. No sé, ¿qué les causó esto? ¿Qué les trabajó la cabeza? No entiendo bien, créamelo. Aunque al final de la historia uno sabe. Y terminaron vendiendo al hombre, a estos mercaderes que negociaban con el mundo, no les interesó. Mientras ellos se quedaron con su principal tesoro, que eran las ovejas y sus disputas. Porque sí, eso nos dice que hacían los hermanos de Jacob. Ahí al comienzo del capítulo 37, si lees, yo no quiero demorarme ahí en eso, no es perder tiempo, sino demorarme. Dice que ellos disputaban constantemente. No sé qué dirían de quién era el mejor, quién tenía el mayor rebaño, o cómo sería la forma de criar las ovejas, o cuál era la mejor forma de aumentar la cantidad, no lo sé. Y es así como termina, como conocemos la historia José en Egipto, ¿se recuerdan? Así nos lo dice la historia que nos relata el libro de Génesis. Luego nos sigue contando la Escritura que inmediatamente después de la venta de José, el hombre de la visión, uno de sus hermanos, ahí en el capítulo 38, después tranquilo, lee toda la historia. Después de la venta de José, uno de sus hermanos, llamado Judá, alabanza, que eso es el tipo de la figura que él nos representa. Una vez que venden la visión, alabanza se fue para cualquier lado. Dice que se fue a la tierra de una adullamita, ahí de la cueva de Adulán. Apenas sucedió eso, en ese tiempo, dice el versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de una adulamita que se llamaba Hira, y allí conoció a Judá, la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, la tomó y se llegó a ella. Y empezó a tener relaciones y a dar hijos. Pero indudablemente esos hijos que estaba produciendo Judá, alabanza, en ese tiempo, en ese periodo, no le fueron gratos a Dios, porque todos saben, nos cuenta la Escritura, que Dios le quitó la vida a dos de ellos. Al fruto de esa relación, Dios no los quiso. Le quitó la vida y dijo, la descendencia va a venir a través tuya, y aunque sea de la forma en que sea, la descendencia va a venir a través de ti. Hoy es la historia que tenemos a Tamar, que significa palmera, ¿no es cierto? En los planes míos y no como vos querés. Allí lo escogió a él para ser un eslabón en la genealogía del Mesías. Mire cómo tuvo que hacerlo, tuvo que engañar para que él pudiera entrar en los propósitos de Dios. La verdad que los pensamientos de Dios, como dice la Escritura, no son nuestros pensamientos, y nuestros caminos no son los caminos de Él. Tú lees la Escritura y todo parecía descontrolado. Pero sabes, todo estaba
bajo control. Si seguimos leyendo esta historia, vemos que mientras los hermanos de José siguieron pastoreando las ovejas de su padre, dedicados a su oficio, Dios por separado, que tenía el control de todas las cosas, lejos de la vista de sus hermanos, comenzó a tratar en lo secreto a José, lejos de los ojos de la familia. Lejos de los ojos de su parentela, en un lugar ajeno al desenvolver cotidiano del lugar como herencia prometida. Totalmente fuera. Otra que herencia. Para José no veía absolutamente nada. Dios comenzaba a tratar con José para algo que venía sobre la tierra mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Todos sabemos los pasos que vivió José, ¿no es cierto? Cómo fue su vida, de cómo en soledad guardó su integridad por temor a Dios, de cómo Dios lo fue llevando por distintos procesos, hasta que nos dice la Escritura en Salmos ahí 105, capítulo 18, en algunas traducciones dice, hasta que el hierro llegó a su alma y lo trató para su propósito especial. La verdad, en este tiempo, en estos años que iban pasando, nunca supieron los hermanos en su devenir de todos esos años que mientras ellos continuaban con lo suyo de la mejor manera posible, haciendo lo que el Padre les había mandado hacer, pastorear a las ovejas, Dios estaba gestando algo sobre la tierra para ir cumpliendo en ella sus propósitos eternos que seguían los pensamientos de aquellos que estaban en otros lugares y aún su propia parentela apacentando las ovejas. Plan eterno de Dios que no solamente iba a incluir a toda la familia, a sus hermanos, sino a todo el mundo de aquel entonces. Mientras seguía la aparente rutina del mundo, Dios estaba haciendo algo en lo secreto, que no le fue revelado a ningún mundano de Egipto, ni aún al propio faraón, sino que Dios se lo reveló a este hombre llamado José a través de todo este proceso. Pero no fue de inmediato, Dios lo metió en proceso, Dios lo metió en un lugar, en tentaciones. Y si bien donde estaba Dios lo bendecía, encerrado en una cárcel, Dios estaba con él, pero cuando le preguntaban, ¿qué haces ahí? Estoy solo. Pero vemos que Dios está contigo, pero estoy encerrado acá, en mi lugar. Este es el lugar donde Dios lo preparó para mí, trayendo para mí un propósito que todavía no alcanzo a definir, porque a medida que pasan los días, la voluntad de Dios se va cumpliendo en mi vida y yo estoy sujeto, atado, aprisionado a lo que es la voluntad de Dios. Así todo, este hombre, como leemos la Escritura, dice que él en el temor de Dios, pese a no ver nada, se guardaba en integridad. ¿Por qué este hombre? Porque sí le agradó a Dios. Es la única respuesta que encuentro. El amor del Padre, la túnica, el manto, los diversos colores que hablan de diversos dones. Por eso permitió todo lo que le pasó, toda una vida de preparación para un momento especial de la historia de la humanidad. Para eso había nacido y para eso se le había dado la visión. Si lees la vida de José, para eso nació. Tanto tú como yo sabemos que José
es considerado un tipo de la persona de Jesús, ¿no es cierto? Y llega el momento para seguir, ya no leyendo, sino relatando una historia, ya no deteniéndome en versículos que tan conocidamente ustedes saben. Y llega el momento que José se le termina el tiempo del encierro. ¿Quién lo saca? Dios. Y llega el momento que es llevado a interpretar los designios del cielo, que el mundo alrededor ni sabía, ni estaba enterado lo que Dios estaba haciendo. No estaba enterado ni aún ni sus parientes, ni sus hermanos. Pero Dios estaba teniendo un designio en la tierra de aquel entonces, con un propósito. Llega ese momento donde sale de su encierro, es llevado a interpretar los designios del cielo, y llega el momento que con sabiduría de lo alto comienza a relatar y comienza a hacer algo con gran sabiduría, y comienza a sembrar y a cosechar, a prepararse, a prepararse, a prepararse, y a guardar en el granero. ¿Sabes? Habían pasado 20 años, 13 de cuando es llevado ante Faraón. Cuando es llevado al Faraón, él tenía 30 años. Luego pasaron 7 años más, donde él sembró, cosechó, guardó. A todo esto, él estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo que haga en la tierra que Dios le había puesto, con un propósito que solamente Dios sabía. Y en total eran 20 años desde el día en que José fue vendido, 20 años en que sus hermanos siguieron ocupados en lo suyo, haciendo aquellas cosas que también Dios le había mandado hacer, que era cuidar de la familia, de las ovejas, del ganado, de los hijos. Y pese a que ellos no congeniaban bien con su hermano, y dice la Escritura que lo menospreciaron, ellos no estaban enterados de lo que iba a venir sobre la tierra. No estaban enterados para nada. Porque cuando uno está bien, recuerdo el año 2001, había algunos problemitas. Teníamos el 1-1, ¿se recuerda? Todo estaba dentro de todo, la íbamos llevando. Ya cosas estaban ocurriendo, alguien más avesado empezaba a discernir algo, pero de repente un día 3 de diciembre del año 2001 aparece la figura de don Domingo Cavallo, ministro de Economía, y pueden dejar de cruzar los dedos, y dice: toda la plata que tienen ustedes en los bancos no les pertenece más hasta el tiempo en que nosotros digamos. Un instante, un momento. Había algunos que sí conocían los tiempos, había algunos que sí fueron avisados y no guardaron un solo peso en el banco. Bienaventurados aquellos que Dios lleva a los tiempos y a conocer los tiempos. Entonces, ellos no estaban enterados de lo que venía sobre la tierra hasta que comenzó a pasar algo. Empezó a venir hambre. Empezó a venir hambre. Claro, cuando empieza a venir hambre, cuando las cosas empiezan a ponerse mal, bueno, ya no es necesario vivir de aquellos que te dicen, mirá, la cosa no está bien. Tranquilo, hermano, sea optimista. Pero ¿no ves el tiempo? ¿No ves las sazones? No, todavía falta, hay que seguir.
Pero cuando las cosas empiezan a aparecer, dice que la tierra, la gente empezó a sentir hambre en la tierra. Claro, allí, cuando empezó el hambre, ya nadie necesitaba tener la revelación de tiempo atrás como le fue dado a José. Ya comenzaba a ser evidente que no había alimento en la tierra. El hambre había comenzado, Dios la había provocada para cumplir sus designios eternos con el mundo y con el pueblo. Es así que Jacob, si quieres mirar el capítulo 42, conmigo, versículo 1, dice, viendo Jacob que había un lugar, y era Egipto, que había alimentos, le dijo a sus hijos, ¿pero por qué se están mirando entre ustedes? Yo he oído que hay alimento en Egipto, vayan allí, compren, vayan allá, compren, para que no muramos. Y nos dice la Escritura que fueron y subieron hasta donde estaba José. Y cuando le vieron, se recuerdan toda la historia. Allí hay 2 o 3 capítulos que nos cuentan muy bien la historia del ir y venir. Y cuando le vieron, dicen que no le reconocieron. Es verdad. Habían pasado muchos años. Pero también es cierto que cuando uno pierde de vista algo por mucho tiempo, se hace difícil volver a reconocerlo cuando está otra vez delante tuyo. Por más que otra vez esté adelante tuyo y cerca, no lo reconocieron. Como ustedes saben, después de este devenir de situaciones que las Escrituras nos cuentan que se suceden, llega el momento que José se da a conocer a sus hermanos, y allí en el capítulo 45 nos muestra el amor de José, ese amor que estaba en él por tantos años acumulado, hace que estalle delante de ellos, los abrace y conmovido les diga, no importa. No importa que ustedes me hayan vendido, porque este alejamiento de ustedes por un tiempo y todo lo que yo viví, de lo cual ni ustedes estaban enterados que estaba sucediendo, fue Dios. Fue Dios. Fue Dios que lo quiso así. Y lo hizo, ¿saben? Para salvar vidas para este tiempo. Quiero decirles algo. Sigue hablando. Ahí a partir del versículo 5 del capítulo 45. Quiero decirles algo. Por favor, escuchen. Escuchen. Ya vienen 2 años de hambre que están en la tierra. Y escuchen, aún quedan 5 años más donde no habrá arada ni siega. Dios preparó este tiempo para que puedan sobrevivir sobre la tierra y para darles vida en medio de una gran liberación que se va a producir. Dios preparó todo esto, que ha preparado, que ha hecho con mi vida. Dios preparó todo esto y me ha puesto, escuchen por favor, les dice a sus hermanos, escuchen por favor, hermanos míos, me ha puesto por padre del faraón. No soy su siervo, soy su padre, dice la Escritura. Y todo lo que yo le diga a él va a hacer.
me puso por señor de toda su casa y me puso por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aunque ustedes no lo crean, a Egipto lo gobierno yo, no lo gobierna el faraón. Pueden ver el imperio, pueden ver los carros, pueden ver todo, pero quiero que sepan, yo estoy como padre y el padre está para dar consejos, y lo que yo digo, eso se hace. Yo gobierno, yo tengo el grano, yo tengo el alimento. Y tengo un mensaje para ustedes y para todas sus casas y para sus hijos y para sus niños y para sus ovejas. Por favor, escuchen, vengan a mí, por favor, vengan a mí, apresúrense, vengan a mí, no se detengan, soy el único que los podrá sostener en este tiempo. Dejen todo. Estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tus negocios, tus vacas, tus ovejas y todo lo que tienes. Yo te voy a alimentar, porque aún resta hambre para que no te mueras tú y tu casa. Ven a mí. Preparé un lugar para ti, una tierra, Gosén. Es un lugar donde los egipcios no entran. Lee después la escritura, no quiero demorarte. Es un lugar, ya lo verás, que cuando las tinieblas cubran la tierra, tú tendrás luz. Es un lugar que cuando haya plagas, ustedes estarán a salvo, porque yo los guardaré, porque estarán junto a mí. Pero tienen que vivir junto a mí. Ya no es como las otras veces anteriores